Esto es audiolibro. Con la narración del libro La Victoria Final, el año 2000, escrito por el pastor Marvin Byers. Bienvenidos. Episodio 14. Continuación del capítulo 13. Subtítulo 5. Cristo contrae el mismo compromiso que le pidió a José. Al principio del Nuevo Testamento, el Señor le pidió a José, marido de María, que hiciera un compromiso que afectaría profundamente el resto de su vida. Le pidió que llevara el oprobio de recibir a María como esposa, aun cuando ella estaba encinta antes de la boda. Al aceptar a María como esposa, todos asumirían que él estaba admitiendo que el niño era suyo. Fue un compromiso difícil, uno que le traería gran vituperio durante muchos años. Pero, ¡oh, qué hijo! Y qué gloria vino a la tierra gracias a ese compromiso. El Señor nunca le pedirá a un hombre un compromiso que él mismo no esté dispuesto a hacer. Este es exactamente el compromiso que él hace con su esposa al fin del Nuevo Testamento. Él también está dispuesto a que ella se encuentre encinta por el Espíritu Santo antes de la boda. Pero, ¡oh, qué hijo! Y qué gloria vendrá sobre todos los que lleven el oprobio de tener su vida formada dentro de ellos, un vituperio que cae sobre el Señor mismo, Romanos 15:3. Como con José y María, también se burlaban de quienes estén llenos de la vida de este hijo. Los condenarán, ridiculizarán y menospreciarán. Pero cuando su gloria sea vista súbitamente sobre ellos, su vergüenza se convertirá en gran regocijo. Como declara el apóstol Pablo, Cristo en nosotros es la única esperanza que esa gloria venga. Subtítulo 6. Siempre ha habido dos corrientes en la misma casa. Hemos considerado la evidencia que indica que las dos mujeres del Apocalipsis representan a la iglesia verdadera y a la iglesia falsa. Pero no estoy implicando que la iglesia falsa sea una organización que esté en el mundo. Desde el principio vimos que estas dos mujeres vivían en la misma casa. Hoy, como siempre, la iglesia verdadera y la iglesia falsa parecen andar y vivir juntas. Así que, al referirme a la iglesia falsa, no me refiero a gente que los verdaderos cristianos consideren parte del mundo. Al hablar aquí de la iglesia verdadera y la iglesia falsa, me refiero a los dos ríos que siempre se han manifestado en la misma casa espiritual que ocupa la iglesia verdadera. Esto sucedió en el principio y sucederá otra vez en el fin. En el principio, Caín y Abel revelaron que fluían dos ríos de una misma casa y de un mismo padre, Adán. En toda la Biblia, los hombres impíos que fueron sombras del espíritu del anticristo siempre salieron de entre el pueblo de Dios. Por ejemplo, hubo 13 tribus, pero Jacob llamó a Adán el padre de una tribu, serpiente, en Génesis 49:17. Nota: Jacob tuvo 12 hijos, pero los dos hijos de José, Efraín y Manasés, fueron considerados suyos, después de Génesis 48:5. Por eso, se menciona 12 tribus en Apocalipsis 7, pero Adán, la serpiente, no está entre ellas. En el libro de Jueces aparecen 13 jueces. 1. Abimelech fue impío. Absalón, un hijo de David, quien vivió en la casa de David, traicionó a su padre e intentó usurpar el trono. Hubo 13 apóstoles. Nota: eso es contado a Matías, en Hechos 1, el tomo El lugar de Judá. Pero Judas, quien anduvo y ministró con Cristo y sus discípulos, era un diablo. Juan 6:70-71. En 1 de Juan 2, del 18 al 19, Juan confirma la fuente de todos los que son anticristos. Hijitos, oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fuesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan experimentó esto durante la última cena, cuando Judas salió de entre ellos. Ese evento ha de haber tenido un impacto tremendo en Juan. Así como en los demás discípulos, Juan ha de haber sentido mucho dolor también cuando muchos discípulos dejaron al Señor. En Juan 6:66, él escribió: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Según Juan, esta es una manifestación del espíritu del anticristo. Al principio de la edad de la iglesia, la vida y ministerio de Judas, el hijo de perdición, Juan 17:12, es una de las revelaciones más asombrosas del espíritu del anticristo en toda la Biblia. Judas vivió y anduvo con los demás discípulos, y con el Señor mismo. Es más, siendo uno de los 12, le fue dado un ministerio de poder y autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios y predicar el evangelio del reino, Mateo 10, del 6 al 8. Y Judas lo hizo. Regresó con Jesús como uno de los 12 y se gozó por el tremendo poder y él y los demás habían manifestado. Sin embargo, uno de los dolores más grandes de la vida de Cristo fue la traición de Judas, como se ve en el Salmo 55 del 12 al 14, en donde él dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ellos asistieron juntos a la iglesia, pero Judas no fluía en el mismo río que Cristo y sus demás discípulos. Los discípulos han de haber presenciado muchas veces la terrible realidad de dos ríos espirituales que fluían juntos por un tiempo en la misma casa, porque Juan dice que muchos anticristos salieron de la tierra, de la iglesia. Sin embargo, en los últimos días, el espíritu del anticristo se manifestará como nunca antes. En un futuro cercano, la realidad de estos dos ríos en una misma casa será mayor que nunca. ¿Será posible que Pablo estuviera refiriéndose a esto al hablar del hijo de perdición, que en los últimos días se encontraría en la casa de Dios, la iglesia o templo? Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Nota: esta frase muestra hasta qué punto fue en realidad en la vida de Cristo el despojamiento. Filipenses 2:7. Él se hizo hombre a tal grado que llamó a otros hombres sus íntimos. Ni igual. Nueva versión King James. Claro, Hebreos 2:17 lo confirma al decir que él fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Subtítulo 6. ¿Hubo dos Jerusalenes o corrientes en la casa de Dios durante la primera venida de Cristo? Podemos aplicar estas ideas igualmente al pueblo de Dios, la casa natural de Israel, que estaba sobre la tierra en el tiempo de la primera venida de Cristo. En esa casa hubo una manifestación clara de los dos ríos espirituales. Una parte de Israel rechazó y persiguió al Señor, mientras que otros lo aceptaron como su Salvador. Nada ha cambiado hoy. Uno de esos ríos fue el que lo crucificó. Pablo asemeja ese río con Agar, o la Jerusalén terrenal, y la ley. Gálatas 4, 21, 22 y 25. Es un sistema religioso que anda por un tiempo con los discípulos verdaderos. En la época de Abraham, Ismael, el hijo de Agar, persiguió a Isaac, el hijo de la promesa. Agar espiritual, a quien Pablo compara con la Jerusalén terrenal, dio a luz hijos espirituales que fueron como Ismael, y persiguieron y crucificaron a Cristo, el hijo de la promesa. Esto le sucedió a Isaac, le sucedió a Cristo, y sucede a toda persona que nace según la promesa en la casa de Abraham llamada Israel. Gálatas 4 del 25 y 29. Sara y sus hijas son comparados con el otro río, el río que manifestó amor por Cristo cuando él vino. Pablo explica que Sara representa la verdadera esposa del Señor, la Jerusalén celestial o la iglesia. Gálatas 4, 22, 26, 27 y 31. Después de haber revelado amor por el Señor cuando vino,
esta Sara espiritual, la iglesia primitiva, dio a luz muchos hijos fieles de Dios, que siguieron siendo perseguidos por la Jerusalén terrenal y la ley. Pablo fue uno de esos hijos. La vida de Pablo debe darnos esperanza de ser cambiados. Él empezó como uno que perseguía a Sara y a sus hijos, pero terminó como el más grande de los apóstoles. Sin embargo, cuando ya se convirtió en hijo, él también enfrentó la persecución de la Jerusalén terrenal. Subtítulo 7. Pero el principio y el fin de la edad de la iglesia son lo mismo. Las características de estos dos ríos espirituales, o Jerusalenes, se manifestaron claramente al principio de la edad de la iglesia y las veremos manifestarse en el fin. Lo que Israel natural manifestó en la primera venida de Cristo fue una consecuencia de la condición espiritual de los dos tipos de personas muy diferentes. En sentido espiritual, ambos han vivido juntos en la misma casa, desde la época de Caín y Abel. Esta es la misma verdad que el Espíritu revela a través de las dos mujeres en el Apocalipsis en el fin. Habrán dos tipos de gente entre los discípulos en los últimos días también. Un tipo de discípulos en la casa de Cristo será como Judas. Aunque tuvo gran poder y autoridad que Cristo mismo le dio, no tuvo el carácter de Cristo, ni un amor por la voluntad de Dios. Ese río falso está compuesto de discípulos naturales, terrenales, sensuales y carnales, que aman al mundo, no a Dios. Ellos serán como los líderes religiosos en el tiempo de Cristo, con quienes Judas finalmente se identificó y alió, cuando escogió traicionar al Señor. Estos son los que aman el dinero, la posición, la honra del hombre, el ministerio, el éxito y otras cosas, más que lo que ama la presencia del Señor de gloria. En la alegoría de Pablo, estas personas son llamadas Jerusalén terrenal, o un río espiritual falso que se ha manifestado entre el pueblo de Dios desde el principio. Este río es el espíritu religioso que siempre ha plagado a la humanidad y cuyos hijos espirituales siempre han buscado andar con aquellos que son verdaderamente espirituales. Es más, el Señor dice que ellos incluso serán enviados por Él, como Judas lo fue, y engañarán a corazones para que los sigan, corazones como los suyos. Nota. Compare Mateo 24:5 y 2 de Tesalonicenses 2 del 11 al 12. La idea de venir en su nombre no se refiere a usar la fórmula que muchos usan hoy al decir sencillamente en el nombre de Jesús. Más bien, esta frase escritural se refiere a la misma idea que conlleva si alguien dice: vengo a ustedes en nombre del presidente. Esto significa que el presidente mismo lo envió con una comunicación directa. Así como Judas fue enviado por el Señor, estas personas también serán enviadas para recoger la cizaña. Serán segadores de los corazones impuros. El otro tipo de discípulo en la casa de Cristo lo ama a Él más que la vida. Quienes lo hacen seguirán al Cordero, a donde quiera que va. Aun cuando esto signifique negarse diariamente a sí mismo, al abrazar su cruz, Apocalipsis 14:4 y 13:8. Estos no están llenos de religión, sino de relación, una relación que hará que den a luz la vida divina. Estos tampoco predican que la ganancia financiera sea prueba de su piedad o su fe, 1 de Timoteo 6:5. Estos tienen una mente verdaderamente espiritual, y su corazón y sus ojos están puestos en los valores del cielo. Esta es la Jerusalén celestial. No necesitamos terminar nuestra vida siendo parte de la Jerusalén carnal, como cristianos carnales. En 1 Corintios, Pablo da esperanza de que seamos cambiados. En el principio de su epístola, él le dice a los corintios que son discípulos carnales, que andan como hombres. Están llenos de envidia, contienda y divisiones. 1 Corintios 3 del 1 al 3. Luego, cerca del final de su mensaje, él deja claro que todos hemos traído la imagen del terrenal y carnal. Nacimos así. Sin embargo, él dice que nosotros también llevaremos la imagen del celestial. 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 49. El contexto es claro. Debemos permitir que el hombre viejo en nosotros, el primer Adán, sea crucificado en nosotros, al negarnos a nosotros mismos diariamente y abrazar su cruz. El Señor transformará a todo creyente sincero
hasta que llegue la imagen celestial, tal como lo hará con la ciudad natural de Jerusalén, al final de esta edad. Cuando Él transforme la Jerusalén natural en el Medio Oriente en una nueva ciudad santa, otra vez, Él traerá gran gloria a la eficacia de su gracia. Jerusalén será tan transformada que Él se dignará a establecerla como la capital de su reino mundial. Jeremías 3:17. Esta también ha llevado la imagen del terrenal, pero pronto llevará la imagen del celestial. Si Él puede hacer esto con la ciudad de rebelde, Él puede hacerlo por usted y por mí también, a pesar de nuestras fallas y debilidades. El libro del Apocalipsis identifica claramente a una de las dos mujeres o ciudades en los últimos días. Es la Jerusalén celestial, Apocalipsis 21:2. Sin embargo, existe suficiente evidencia bíblica para mostrar que la otra ciudad llamada la Gran Ramera del Apocalipsis simboliza a un grupo de personas dentro de la iglesia verdadera en estos últimos días. En un momento, veremos cómo los detalles que se dan sobre Babilonia la Grande, la madre de las rameras, tuvieron un cumplimiento natural en la ciudad natural de Jerusalén, en la primera venida. Pero quiero enfatizar que el cumplimiento de estas cosas en el fin no tiene nada que ver con la actual ciudad natural de Jerusalén. Es más, el Señor mismo pronto peleará para salvar y reconstruir esa ciudad natural y la hará el lugar de su trono. Para entender esto, debemos recordar una clave cuando Cristo vino por primera vez. Él cambió a su pueblo natural Israel en un pueblo espiritual. Por tanto, todos los eventos históricos de Israel en el Antiguo Testamento, muestra, parábola, ocurrirá otra vez, repetidos a nivel espiritual en Israel del Nuevo Testamento. La Iglesia. Muchos han resaltado la gran cantidad de terminología judía que aparece en el libro del Apocalipsis, lo que muestra que definitivamente el mensaje está relacionado con la nación de Israel. Pero necesitamos recordar que Israel es la Iglesia y los tratos de Dios con ella en el Apocalipsis son principalmente en un plano espiritual, después en un plano natural, aun cuando un plano nunca excluye al otro. En el Antiguo Testamento, Dios trató con Israel principalmente en un plano natural y secundariamente en un plano espiritual. En el Nuevo Testamento, esto es invertido. Si entendemos esto, es mucho más fácil interpretar correctamente el mensaje del Apocalipsis. También debemos recordar que todos los errores del pueblo judío natural están siendo repetidos por los que son judíos espirituales. Subtítulo 9. Considere las pruebas que la gran ramera en Apocalipsis es una Jerusalén terrenal, sensual y carnal. 1. Apocalipsis 17:18 la llama la gran ciudad. En el contexto del Apocalipsis, las Jerusalénes terrenal y celestial son llamadas gran ciudad. Apocalipsis 11:8 y 21:10. 2. Apocalipsis 18:24 dice que en ella, la ramera, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Jesús le dijo a Jerusalén: Yo os envío profetas y sabios, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis, y perseguiréis, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Mateo 23, 34 al 35. Algunos han dicho que esta ciudad es Roma. Existen dos problemas con esta interpretación. Jesús dijo que Jerusalén es culpable de toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Así que, ¿cómo podemos asumir que fue Roma? ¿Nos atrevemos a atribularle un error a Jesús? No existe ninguna escritura que enlace a Roma con una sola de las descripciones que se dan de la gran ramera, de manera que cuando mucho, esta es una interpretación privada. 3. El Señor declara que Jerusalén terrenal se convirtió en una ramera.
¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Isaías 1:21. Aquí Isaías está hablando de Jerusalén, Isaías 1:8. La gran ciudad, de Apocalipsis 17, también es llamada la gran ramera, Apocalipsis 17:1. Por tanto, este es un enlace más entre la ramera de el Apocalipsis y una Jerusalén terrenal. 4. Ezequiel dice claramente quién es la ramera. Al comparar el libro de Ezequiel con el Apocalipsis, aparecen que son libros paralelos, que revelan mucho de los mismos detalles sobre el fin. Incluí mucho de esta comparación en el apéndice A, al final de este libro. Consideremos aquí unas cuantas similitudes sobre los mensajes de Juan y de Ezequiel. Ambos tuvieron una visión que fue casi idéntica. Ambos revelan los 7 sellos y 7 trompetas. Ambos vieron una compañía de personas que eran selladas en la frente. Ambos tuvieron una revelación del templo de Dios, y en ambos casos el templo fue medido con una vara de medir. Ambos dan muchos detalles idénticos acerca de una ramera. Compare Apocalipsis 17 y capítulo 18 y Ezequiel capítulo 16. Pero Ezequiel da un detalle que Juan no revela. Ezequiel declara que esta ramera es Jerusalén. La mercadería, contratación de la gran ramera en el Apocalipsis la une con Jerusalén, la gran ramera de Ezequiel 16. El Señor condena a Jerusalén por convertirse en una ramera, en Isaías y en Ezequiel. En Ezequiel 16, ella es condenada por ser una ramera con las naciones de la tierra, y por convertirse en mercaderías por sus fornicaciones, las cosas preciosas que el Señor le ha dado. Ezequiel 16:1, 9 y 29. Note la similitud entre la mercancía de la ramera en Apocalipsis 18 y lo que Dios le dio a Jerusalén en Ezequiel 16. Oro, plata, piedras preciosas, lino fino, seda, aceite, flor de harina, etc. Ezequiel 22:2, versión LBA, también llama a Jerusalén la ciudad sanguinaria, culpable de abominaciones. Apocalipsis 17:4 al 6 describe a la ramera de una forma muy similar, al decir que está llena de abominaciones y ebria de la sangre de los santos. 5. Pablo dice que Agar es Jerusalén terrenal, Gálatas 4:25. Pero Agar era egipcia, Génesis 16:1, Gálatas 4:25. Apocalipsis 11:8 dice que Jerusalén terrenal, donde Cristo fue crucificado, es Egipto en sentido espiritual. 6. Porque todas las naciones han bebido del furor del vino de su fornicación. Apocalipsis 18:3. Un solo ejemplo de esto es Hollywood, que ha llenado la tierra con su inmundicia, pero la mayor parte de Hollywood es propietario de personas judías, hijos de la Jerusalén terrenal. Compare Ezequiel 16:29. 7. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:3. Durante siglos, los descendientes de Jerusalén terrenal, el pueblo judío, han sido los banqueros, financieros y hombres de negocios más poderosos del mundo. En el proceso se han enriquecido. 8. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. Algunos de los líderes políticos más grandes de toda la historia y los tiempos han sido judíos. Esto incluye a Marx y Lenin. Sin embargo, históricamente, la gente que ha reinado sobre los reyes de la tierra ha sido la gente que los financia. El poder detrás de muchos tronos ha sido el dinero que pudo establecer y remover reyes. 9. La Biblia fue escrita principalmente por el pueblo de Dios, no para el mundo. Pablo explica: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están sujetos bajo la ley. Romanos 3:19. Es interesante el uso que Pablo hace aquí del término ley, porque está citando los salmos y no la ley de Moisés. Por tanto, él también llama a los salmos
la ley. Esto concuerda con las referencias bíblicas a la ley en la Biblia. La ley no siempre se refiere a la ley de Moisés. Más bien, el Salmo 119:142 lo define así: tu ley es la verdad. La verdad incluye toda la Biblia, y el término ley se usa a menudo en relación a cualquiera o todas las escrituras, no solo a la ley de Moisés. Por ejemplo, de esto aparece en 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. En este caso, la ley se refiere al profeta Isaías. Ve a Isaías 28:11. Lo que Pablo dice entonces es que lo que está escrito en la Biblia, la ley, fue escrito para aquellos que están bajo esa ley. Definitivamente, Apocalipsis 17 y 18 no es la excepción. El Señor no está tratando de exponerle al mundo su gran maldad al describir a la gran ramera. El mundo ni siquiera lee la Biblia. Más bien, Él está advirtiendo a aquellos a quienes fue escrita la Biblia que huyan y eviten ser parte de esta malvada mujer, y que no vivan como ella vive. Es más, el Señor dice específicamente que el libro del Apocalipsis fue escrito a su iglesia, Apocalipsis 1 del 3 al 4 y 11. Además, según Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por tanto, en Apocalipsis capítulos 17 y 18, Él no está exponiendo o condenando al mundo. El siguiente verso, en Juan, explica por qué es así. Él no tiene razón alguna para condenar a un mundo que ya está condenado, Juan 3:18. Por otra parte, Él a menudo trae juicio contra los que viven en su propia casa, que se llaman de su nombre. Qué conveniente nos es explicar al mundo las palabras del Señor sobre la gran ramera, en vez de permitir que éstas escudriñen nuestro corazón para ver si hay en nosotros algo de los caminos de los falsos hermanos. Nota, Gálatas capítulo 2 y 4 habla de los falsos hermanos, que están entre los creyentes verdaderos. Este concepto también aparece en Apocalipsis 2:9 y 3:9. Como vimos, Judas y muchos más son ejemplo de esta trágica realidad. Hemos estado utilizando nosotros las cosas preciosas de Dios, como la unción, el aceite, el gozo del Espíritu vino y su palabra harina, para llenar nuestros bolsillos y poder correr en pos del amor de las cosas y los placeres de este mundo. Nos estamos convirtiendo en una ramera espiritual. Hay esperanza de ser restaurados a nuestro primer amor, si nos arrepentimos. Que nuestro clamor sea: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, del 23 al 24. Subtítulo 10. La mujer en Apocalipsis 17 está sentada sobre la bestia. Cuando alguien monta un animal o un vehículo, usualmente su propósito es alcanzar una meta. De igual forma, esta mujer usa a la bestia para alcanzar su propósito. Se muestra que la bestia es un rey y también un imperio satánico. Apocalipsis 17 del 10 al 11 muestra que la bestia es un rey, y Apocalipsis 13, 1 y 7 muestra que la bestia también habla de un reino. Por tanto, ella usa a los reinos de este mundo para alcanzar una meta. En otras palabras, está montando esa bestia. En este aspecto, también el fin es una repetición del principio en la primera venida. Se vio que la Jerusalén terrenal o mujer montó la bestia. Cuando crucificaron al Señor, montaron sobre Roma. En otras palabras, procuraron y recibieron la ayuda de Roma y los gobernantes de este mundo para alcanzar su malvada meta de crucificar al Señor. Hicieron exactamente lo que Jerusalén terrenal y carnal hará al final de la edad del Nuevo Testamento. En su ceguera ellos se hicieron parte de la misma Roma por su propia elección, cuando dijeron: no tenemos más rey que a César. Juan 19:15. La ramera del Apocalipsis es llamada Babilonia porque por medio de adulterio espiritual ella se hace uno con el sistema mundial, conocido en toda la Biblia como Babilonia. Sin embargo,
Note que en Apocalipsis 17:16, la misma bestia que ella monta se vuelve después contra ella y la destruye. También esto fue cumplido en el principio. Tan solo unos años después que ellos hubieron usado a Roma para matar al Señor, Roma se volvió contra Jerusalén y la destruyó totalmente en el año 70 después de Cristo. Después de la crucifixión, esos mismos líderes religiosos montaron sobre Roma, otra vez para alcanzar otra meta egoísta, terminar con la vida y el ministerio de Pablo. Ellos usaron al ejército, gobernadores y reyes de Roma para encarcelar a Pablo y debido a sus acusaciones, él finalmente fue enviado a Roma. Su esperanza era que Roma lo enviara al Coliseo para morir, o que le quitaran la vida de alguna otra forma. En vez de ello, Roma libertó a Pablo y más tarde destruyó a la mujer, la Jerusalén terrenal. En estos últimos días, aquellos líderes religiosos entre el pueblo de Dios que no han pagado el precio por mantener aceite en sus lámparas, en otras palabras, la bendición de la presencia de Dios sobre sus vidas, se llenarán de celos cuando vean una gran compañía de santos maduros que manifiesten la gloria de Cristo a través de sus vidas. Finalmente, repetirán lo que hizo la mujer perversa de la primera venida de Cristo. Ellos se volverán a los gobiernos de este mundo para ayudarlos a pelear contra los que los han avergonzado, al revelar lo que profundo de su pobreza espiritual. Pero al final de estos mismos gobiernos se volverán contra ellos y traerán sobre ellos los juicios de Dios. Esto no es solo doctrina, interpretación o especulación. En los últimos siglos, los discípulos verdaderos del Señor han presenciado estos mismos. Vez tras vez. Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, pasó muchos años de su vida en una miserable prisión. Esto sucedió porque los líderes religiosos de su época procuraron y recibieron la ayuda del gobierno contra él. Ellos rehusaron que la predicación conmovedora de este ojalatero iletrado expusiera por todas las calles de Inglaterra la pobreza espiritual de ellos. Muchos otros experimentaron el mismo trato en manos de líderes que se sentían amenazados por la predicación de aquellos sobre quienes reposaba la autoridad del cielo. Esto no será algo nuevo en el fin, sencillamente será la última vez cuando a los discípulos carnales y egoístas se les permita utilizar esta táctica contra los justos. A Dios gracias, aquellos que tengan la mansedumbre y la mente del Cordero, conquistarán por medio de la fortaleza del León de Judá. Parece ser que él usa los sistemas del gobierno del mundo para alcanzar una meta impía. Es lo que realmente significa montar la bestia. El fin de este sendero será la destrucción total y eterna de esta mujer, Jerusalén terrenal, carnal y sensual. Estos discípulos carnales, representados por la ramera, han vivido en la misma casa con la otra mujer durante muchos siglos. Sin embargo, muy pronto no habrán dos Jerusalenes, ni dos mujeres viviendo en la misma casa. Después que Sara haya tenido dolores de parto y haya dado luz, su hijo, Apocalipsis 12, del 1 al 5, Agar será echada fuera para siempre. Así terminó finalmente la alegoría de la vida del padre Abraham, y esto muestra cómo terminará las vidas de todos sus hijos verdaderos. Vea Génesis 21. Subtítulo 11. Conclusiones finales en cuanto a la mujer de Apocalipsis 12. 1. ¿Qué nos dice esto en cuanto a un rapto pretribulacional? La mujer en Apocalipsis 12 está sobre la tierra, protegida en un desierto, durante los últimos 3 años y medio. Versículos 6 y 14. Nota, en lo personal, yo creo que este desierto es espiritual, no natural, porque las demás características mencionadas en el contexto son espirituales.
porque entonces solo esto debiera referirse a algo natural. En otras palabras, está en la tierra, protegida, durante la gran tribulación. Entonces, si ella es la iglesia se queda en la tierra para la gran tribulación. Esto también es una repetición del principio, porque Éxodo revela que el pueblo de Dios fue protegido de las plagas que Moisés trajo sobre Egipto. Como vimos en el capítulo 10, Esteban denominó esos días en Egipto un tiempo de gran tribulación. Vea Hechos 7:11. Las plagas estaban cayendo, pero Israel, la esposa del Señor, fue protegida. 2. ¿Por qué la mujer no puede ser María, que da a luz a Cristo? En Apocalipsis 4:1, el ángel le dice a Juan que, de ese punto en adelante, le mostrará cosas que sucederán en el futuro. Juan fue exiliado a la isla de Patmos cerca del año 96 después de Cristo y allí recibió la revelación, el Apocalipsis. Por tanto, recibió este libro de parte del Señor casi 100 años después que María dio a luz a Jesús. Ya que se le estaba mostrando el futuro y no el pasado, la mujer del capítulo 12 no puede ser María. 3. ¿Por qué la mujer no puede ser Israel natural? Algunos han interpretado que la mujer de Apocalipsis 12 es tipo de Israel natural en los últimos días, y que Apocalipsis 4 y 19 trata con este pueblo. Estas interpretaciones no nos aseguran que, para este tiempo, la iglesia ya habrá ido al cielo en el rapto. En el capítulo 5 de este libro vimos por qué el único Israel que Dios ha reconocido se compone de aquellos que han nacido según la promesa. Por tanto, en cierta medida, podemos estar de acuerdo en que la mujer en Apocalipsis 12 es Israel de Dios en el fin. Ella es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles redimidos. Sin embargo, en el siguiente capítulo y episodio veremos por qué. Bíblicamente no es posible que esta mujer represente a los judíos naturales no redimidos.